Una nueva vía hacia el desarrollo, con los que se pretende que el Estado no sea un gestor de oportunidades, sino un garante de derechos. El crecimiento de estos programas en 5 años de gobierno ha sido exponencial y algunos de ellos han alcanzado grado constitucional, mientras que para otros se busca ese mismo fin. En el ocaso de la administración de López Obrador, se hace necesario revisar estos programas. ¿Han cumplido con sus objetivos? ¿Son necesarios para el futuro? Y también, ¿qué decir frente a quienes no los consideran necesarios para garantizar derechos? ¿Asistencialismo? ¿Clientelismo? ¿Necesidad? Para discutir estos programas sociales nos acompañan el día de hoy en la mesa del desfiladero Leonardo Núñez González, analista político y director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Guadalupe Fuentes, periodista de Sin Embargo, especializada en economía, sociedad, corrupción y derechos humanos. Y Víctor Aramburu Cano, doctor en política pública por el CIDE y maestro en política social y desarrollo. Actualmente es conductor del programa Economía con Sazón de Capital 21 y colaborador en diversos medios como Sentido Común. Compañeros, bienvenidos al desfiladero, gracias por haber venido. Y para hablar de un tema que ha estado, yo creo, en la discusión pública desde que arrancó el sexenio, ¿no? Hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la necesidad de un estado de bienestar. Vemos cómo pues cada vez que da su informe, que da varios informes a lo largo del año, nos enteramos que varios de estos programas han crecido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los revisemos en este momento. Y para empezar a discutir un poquito, me iría con Guadalupe a preguntarte muy sencillamente, en una escala, y que nos lo justifiques, claro, ¿no? En una escala del 10, así como si fueras maestra en la escuela, ¿qué calificación le darías a estos programas para el bienestar? Yo sé que hay muchos programas sociales, pero quiero enfocarme en los que el presidente López Obrador ha traído con esta administración. ¿Qué calificación les darías a estos programas sociales y por qué? Bueno, pues de calificación es como muy difícil ponerle una calificación en programas sociales, pero me inclinaría más como por un 7 u 8, porque todavía falta, ¿no? O sea, son programas que se pueden perfeccionar. Recordemos que uno de las promesas que hizo el presidente al inicio del sexenio fue justamente enfocado a los programas sociales, al bienestar. Entonces creo que es uno de los objetivos que al final del sexenio el presidente pues va a terminar, digamos, cumpliendo con este objetivo que se propuso. Del 7 al 8 en estos meses que nos quedan, entre 7 y 8 en estos meses que nos quedan, ¿se alcanza el 10? Yo diría que podría ser un 9, porque un 9 en programa. Perfecto. Leonardo, ahora me gustaría ir contigo, no a una calificación, pero sí a ver, ya escuchando lo que platicábamos tras bambalinas, sobre esos 3 aciertos que tienen estos nuevos programas. Mira, yo veo que hay muchos más problemas que aciertos. Tal vez al rato nos podemos clavar en esa parte. Creo que uno de los aciertos es que se ha movido la conversación, ¿no? Ahora resulta interesante que incluso lo que podríamos llamar derecha u oposición, todos estamos de acuerdo en mayor o menor medida que los programas sociales son importantes, ¿no? Al punto que Xóchitl, una de las cosas que repite es: no vamos a quitar los programas sociales. Yo creo que esa es un gran avance comparado con otros momentos, ¿no? Sin duda seguimos teniendo estas discusiones de no hay que dar, pero cada vez es menos, ¿no? Creo que eso es uno de los temas fundamentales. Otro de los aciertos creo que ha sido que además de que la discusión se ha movido hacia otro lado, también pues tenemos muchos que ya están garantizados constitucionalmente. Muchos de ellos venían desde atrás, ¿no? Pero creo que esos montos representan sin duda apoyos importantes, más no suficientes, que al rato hablaremos de todos los problemas que hay, porque creo que son muchísimos. Y otro de ellos es que muchas comunidades o muchas identidades que antes estaban abandonadas por el Estado pues han sido recuperadas, ¿no? Tanto las becas a las personas con discapacidad, ciertos programas específicos han hecho que el Estado voltee a verlos. No como debería hacerlo, porque dar dinero no es suficiente y a veces, al contrario, es hasta contraproducente con otras formas en las que podría aproximarse el Estado, pero creo que ahí hay cosas buenas de las que tendríamos que hablar y creo que pues, vale la pena saber que hoy estamos al menos de acuerdo la mayoría en que los programas son fundamentales. Tal vez no en esta manera, pero sí como el apoyo social del Estado.
Estamos hablando, por ejemplo, de pensiones para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, Benito Juárez para educación básica y media superior, jóvenes escribiendo el futuro, que son educación superior, ¿no? Pensión para personas con discapacidad, pensión para niñas y niños de madres trabajadoras, la escuela es nuestra, bien pesca, tandas para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, la reconstrucción y por una mejor vivienda. Ya que teníamos como 3 aciertos, pues ¿cuáles serían como 3 tareas pendientes, Víctor? Una pendiente que ya lo comentamos es llegar a los ultrapobres. O sea, a ese 5% de la población que tiene características muy particulares. O sea, es gente que normalmente vive en localidades muy marginadas, muy dispersas, donde, pues, ¿cuál banco? Y para eso justamente está complementando con el Banco del Bienestar. Pero ahora, este es un problema histórico, ¿eh? O sea, ni los programas focalizados de las anteriores administraciones le podían llegar a esta población por sus características, ¿no? O sea, de que viven literalmente muy, muy, muy lejos, ¿no? La accesibilidad es muy difícil. Esa creo que es una. Del lado de la oferta, o sea, está bien la parte de las transferencias, es parte del Estado, su rol redistributivo, pero también hay que fortalecer, creo yo, y se ha estado haciendo justamente con la escuela es nuestra, pero creo que todavía hay un tema de que hay que incrementar la cobertura, sobre todo de los servicios de salud, y fortalecer algunos servicios en particular, como por ejemplo las telesecundarias, incrementar la oferta, que también se ha hecho, ¿no? Con las universidades para el bienestar y también las preparatorias, pero todavía pues, resultan insuficientes. Entonces hay que fortalecer también la oferta por otro lado. Y pues pensaría yo, hay una parte de la población que, si bien ha habido y aumentos históricos en el salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo, creo que deberíamos avanzar a un seguro del desempleo ante contingencias, por ejemplo, como la pandemia, que nadie cree que van a pasar hasta que suceden y que puede llegar a suceder, o sea, este tipo de riesgos. Es una parte de la población que está desprotegida. Entonces creo que a la población económicamente activa hay que diseñarle algún programa especial para que en caso de alguna contingencia o pérdida del empleo, pues tenga un colchón. Estábamos hablando justo de que hay programas que ya han existido, ¿no? A lo largo de la historia, y que hay muchos programas sociales, y algo, digamos, que ha cambiado es esta onda del apoyo directo. ¿Eso ha impactado en realidad en la forma en la que los programas sociales funcionan en nuestro país? ¿Los hacen más viables? Pues yo considero que sí, bueno, una de las cosas que este gobierno ha hecho y es apostado a las transferencias directas, ¿no? Las personas ya sienten que directamente están recibiendo el dinero del gobierno sin algún intermediario, como sucedía en administraciones pasadas. Voy a darles un dato que dio el INEGI recientemente acerca precisamente de las transferencias en efectivo, de estos pues de los programas sociales, ¿no? Que las personas ya están sintiendo. Me parece que el 36% de las personas en la encuesta, en el ENIC, que hace el INEGI, pues las personas les preguntaron, ¿no? si sienten que están recibiendo pues ese apoyo gubernamental, y pues las personas están diciendo que sí, que están sintiendo que han recibido un apoyo por parte del gobierno. Entonces yo considero que estas transferencias que está haciendo el gobierno ha impactado directamente en la población, sintiendo que sí están recibiendo el apoyo directo del gobierno. Ahí hay temas a debatir, que sí es bueno la transferencia o no, pero pues al menos en la población sí está percibiendo que está recibiendo un apoyo directo del gobierno. Nos decías hace rato que podía ser contraproducente. ¿En qué? La parte de dar dinero directamente. Mira, creo que el problema fundamental es que este gobierno es, digamos, como canción de Shakira, torpe, ciego y testarudo, ¿no? En que pretende que tiene una idea de cómo resolver un problema y no tiene otra forma de hacerlo. Yo creo que uno de los fenómenos más claros es, por ejemplo, lo que pasó con las estancias infantiles, ¿no? Lo que pasó es que teníamos un programa en el que antes se garantizaba que existía la estancia infantil y se financiaba, y lo que dijo el gobierno fue: ya no vamos a dar dinero a las estancias infantiles, ahora le vamos a dar dinero a las mujeres, ¿no? Y eso cambia completamente la responsabilidad del Estado, porque en lugar de hacerse responsable de que haya buenas estancias, o de que haya buenas escuelas, o de que haya buenos sistemas de salud, o de que haya buenos sistemas de educación de calidad, ahora lo resolvemos con dinero.
¿no? Y de nada te sirve tener 800 pesos que te da un programa si no hay medicinas en tu estado, o si en la escuela en la que está tu hijo se robaron el dinero o cerraron. Creo que uno de los grandes problemas es que hemos creído que solamente dando dinero y no haciendo otras cosas, porque ahí es donde está el problema. Si vemos, por ejemplo, el gasto en educación, hoy estamos en niveles 20% más bajos que en 2016, en términos reales, ¿no? En salud, hoy tenemos 30 millones de personas que tienen carencia de acceso a los servicios de salud, que no había al principio del sexenio. Y eso, cuando se te está desmoronando, cuando no puedes ni siquiera vivir en tu comunidad porque tienes que huir porque te están corriendo por la inseguridad, de nada sirve una transferencia monetaria. Y yo creo que ahí es donde el gobierno ha sido absolutamente miope, porque no ha cambiado su estrategia y no ha tratado de tomar las responsabilidades del Estado de otra manera. Entonces, tenemos muchas transferencias y hoy tenemos 50-50 cuando antes no era así. Y yo creo que otro de los grandes problemas es que además el dinero no le está llegando a quien tendría que llegarle, ¿no? A diferencia de lo que decía Víctor, que nunca le habían llegado, yo creo que ahí estamos ahora sí que hay otros datos, porque los datos oficiales del INEGI, justamente del INEGI, el 10% más pobre de México, al principio del sexenio, 70% recibía un programa social. Hoy es 60%. 10% de las personas más pobres del país ya no están alcanzadas por ningún programa, ni siquiera dinero, ni siquiera transferencia, que antes sí lo recibían. Y yo creo que ahí es donde tenemos pues, un montón de problemas que tenemos que empezar a desmenuzar. ¿Y por qué, según no reciben ese programa? Mira, creo que la gran respuesta viene desde el principio del sexenio. A un gobierno hay que evaluarlo por lo que hace y no por lo que dice. Uno de los grandes problemas fue que el censo del bienestar, que se anunció y se dijo que iba a ser un censo puerta por puerta para revisar cuáles eran las necesidades de los mexicanos, no fue un censo. Hasta un año y medio después de que empezó el gobierno, en mayo del 2020, se reveló cómo se había hecho ese censo del bienestar. Y los datos son espantosos. Teníamos en ese momento 52.4 millones de pobres. El censo solo llegó a 32 millones de personas. 20 millones de personas pobres no fueron censadas, ¿no? Y otros 60 millones que son el resto de población tampoco fueron censadas. ¿Por qué? Porque el programa, y aquí hay otro tema importante, es absolutamente clientelar en la medida de que se dice, ya no hay intermediarios, pero por supuesto que hay intermediarios. Hay 20,000 servidores de la nación pagados por el gobierno que funcionan como agentes electorales o agentes que están entregando los programas sociales, pero que son intermediarios, ¿no? Y no llegaron a todas las personas. Desde ahí es de donde viene el problema, desde el origen mismo del gobierno. Yo difiero y creo que hay varias falacias que está diciendo aquí Leonardo. La primera es, esas estancias que se cerraron no las proveía el Estado. O sea, eran subrogadas. El Estado pagaba. Por eso, pero es muy diferente. Y en términos de calidad, y ya sabemos lo que pasó en la guardería ABC, que también era subrogada. Pero es no muy diferente en la calidad. Dijeron que había corrupción y que iban a presentar las muestras de que había 100,000 niños fantasma. Nunca presentaron nada. Lo cancelaron por cancelar. O sea, no se presentaron y en eso te lo concedo. O sea, por mí debió haber habido procesos de responsabilidad administrativa y penal y gente en la cárcel. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que sí sabemos es que nunca vas a comparar la calidad, por ejemplo, de una bodega, que era la guardería ABC, con una instancia infantil o un CENDI que está totalmente diseñado y adaptado para niños. O sea, entonces, o vamos a hacer las cosas bien o vamos a poner parches ahí a la Calderón, contratando a la señora de la esquina que decidió ponerle la guardería del niño feliz y pues resulta que no tiene ninguna característica, ni pedagogía, ni materiales didácticos para eso. Hoy no hay nada de eso, hoy hay solo dinero. No, pero, por ejemplo, ese modelo no era darle el dinero a la gente, sino darle el dinero a un privado más, para efectivamente, que para que pues ahí medio proveyera algo y entretuviera a los niños mientras la mamá probablemente se integraba al mercado laboral, que en realidad esa era la intención detrás de eso. Ahora, respecto a si los servidores de la nación son o no son clientelares, bueno, pues vamos, para eso está la transferencia directa, ¿no? Por medio del banco, ya sea del bienestar o de algún otro agente financiero. Entonces, la gente lo puede hacer exigible. ¿Para qué quieres estos servidores? Justamente para llegarles a los que de plano no hay manera de llegarles, ¿no? O sea, sí, reconozco que efectivamente el censo del bienestar en un primer momento, pues fue una quizá de las fallas de esta administración. Y cómo se corrigió, pues con otra estrategia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes llegar a una población que literalmente está dispersa? Pues es mandando gente, o sea, teniendo literalmente un ejército, porque de otra forma no vas a llegar a ellos. ¿Cuál banco? Insisto, en lo que se construye la infraestructura del Banco de Bienestar, que tiene que ser una banca social, para no caer en la usura, que ya sabemos pues, quién
quién es el único monopolio que está presente y a veces ni eso en ese tipo de lugares, pues hay que tener una estrategia como un banco social. Y eso no es exclusivo de México, o sea, países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, todos tienen un banco precisamente cuya función es pues atender a esta gente más pobre. Y bueno, reitero lo anterior, o sea, sí hay un tema de que efectivamente pues hay que meterle quizá más punch. Bueno, mencionabas por ahí que el gasto en educación ha caído. Ahora sí que literalmente yo tengo otros datos al revés. Estamos teniendo, en términos tanto gasto público como gasto privado, se ha incrementado sustancialmente respecto a lo que teníamos en 2018. Mira. Sí, bueno, digo, habría que ver tu metodología. No, esta es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues yo también tengo aquí datos de la Secretaría de Educación Pública y lo que vemos es un incremento y particularmente es por las becas. O sea, y también el gasto en infraestructura en las escuelas nuestra, que el estado de abandono de décadas, en parte, pues por el negocio que hacían en el INIFED, digo, eso yo lo vi, ¿no? O sea, hacían compras consolidadas y mandaban bancas que ni siquiera le preguntaban al profesor pues qué tamaño tiene su aula. Esto se ha ido corrigiendo justamente pues que ¿quién va a tener mejor información que la comunidad escolar, ¿no? O sea, entonces hay varias cosas que ha cambiado el enfoque justamente de abajo para arriba, que anteriormente pues era muy tecnocrático de arriba hacia abajo y pues vimos que eso no funcionó, ¿no? Antes de que nos desviemos del tema, quiero volver a los programas sociales y quiero que pongamos algunos pies en la tierra, ¿no? Porque creo que a veces hablamos mucho de estos temas, ¿no? Desde el análisis, ¿no? Y nos falta también la cercanía a quienes reciben estos programas. Guadalupe, tú tienes un programa en donde ustedes, yo y otros como yo, sí, algo así. Y otros como yo. Exactamente, ¿no? Y he visto que hablas mucho de estos programas, sobre todo, por ejemplo, de los pasos a seguir, ¿no? De las fechas y todo eso. Y algo que tienen estos programas de Estudio B es la interacción que hay con la gente. Y quería saber, ¿tú cómo has visto a esa gente, ¿no? ¿Cómo interpretan ellos estos programas sociales? Pues fíjate que precisamente nosotros decidimos abrir en el canal un canal alterno al que tenemos en Sin embargo, que es Estudio B, porque precisamente había población gente que nos decía, tenía muchas dudas interesada en los programas sociales, cómo sacar su tarjeta de adultos mayores, su tarjeta de los jóvenes construyendo el futuro, o sea, estas cosas que ha implementado, esos programas que ha implementado el gobierno, y vimos mucho interés por parte de la población y decidieron hacer un programa específicamente enfocado en estos programas sociales, no tanto como para promoverlos porque tampoco somos parte del gobierno, pero para informarles. Y sí, las personas sí hemos visto que en este sexenio, justamente porque el propio presidente desde las mañaneras pues promueve todos estos programas sociales y hay mucho interés por parte de la población en cómo beneficiarse con alguno de estos programas. Entonces, justamente hemos tenido pues mucho éxito en estos programas porque los siguen, están interesados en saber quiénes son los beneficiarios, cómo pueden ellos también pues formar parte de este conjunto de personas que pues son beneficiadas con algún programa del gobierno. Yo creo que todos los programas pueden ser perfectibles, ¿no? Así como todos los humanos somos perfectibles, por allí diría el Nuevo Testamento, sobre todo. El Viejo Testamento es mucho más tajante. Pero pensando en esto, ¿no? Pensemos en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o la Pensión para Adultos Mayores. ¿Tú crees, Leonardo, que son programas que deberían existir? Además de las muchas correcciones que hay que hacerle, ¿no? En cuanto al grupo y todo eso, al que están enfocados, quiénes deberían de tener acceso, cómo llegamos a ellos, esas cuestiones burocráticas administrativas, ¿son programas que deberían de existir en un país como el México?
Sin lugar a dudas. Nosotros estamos en la cola de los países de la OCDE, somos los que menos apoyos sociales damos comparados con el resto de países, ¿no? Yo creo que el Estado está obligado a generar muchas más oportunidades de las que genera actualmente, y por eso empezábamos diciendo qué bueno que ahora al menos la conversación ya se movió para acá y al menos todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que entrarle a esto. Ahora creo que el tema es que muchos de esos programas pues necesitan hacerle cirugías extremas porque también en esta cosa de torpe, ciego y testarudo, los programas no han cambiado desde el principio del gobierno, a pesar de que se han señalado en múltiples ocasiones problemas específicos, ¿no? Desde focalización porque no les llegan a los más pobres, hasta que el programa en sí mismo no genera ningún cambio. Creo que uno de los casos más paradigmáticos es Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa por supuesto que ha llegado a 2.2 millones de personas, pero lo que han mostrado las propias evaluaciones del gobierno, las del Coneval, es que después de recibir el programa prácticamente no hay ningún cambio en la población. Entonces recibiste dinero, ¿no? Y hay una oportunidad perdida porque el programa se supone que tiene que generar oportunidades nuevas para las personas, para que tengan mejores capacidades educativas, laborales, y lo que tenemos es que en la entrada y en la salida estás exactamente igual, porque no hay cambios y porque además tenemos un montón de casos de corrupción. ¿Exactamente igual en qué sentido? En el sentido de que no se generan las capacidades para que tú adquieras un trabajo, digamos, te insertes al mercado laboral. ¿Qué será la propuesta? Es, yo te voy a dar dinero para que tú no estudies y no trabajas, pero te vas a capacitar para que cuando acabes el programa vas a tener el mundo, digamos, a tus pies. Hoy lo que tenemos es que muchos de ellos, nada, 300,000 han sido usados de manera ilegal para colocarlos en puestos de gobierno, simulando que son funcionarios, para ser servidores de la nación, y está documentadísimo. Tenemos, no es solamente Jóvenes Construyendo el Futuro, pero tenemos 2.387 millones de pesos de dinero desviado solamente en la Secretaría de Bienestar durante ese sexenio. Eso es el doble que el INAI. Entonces tenemos muchos problemas que no hemos ajustado porque también no hay información pública. Yo creo que ese es otro gran tema. Hemos dado un montón de pasos hacia atrás en términos de los padrones, de la transparencia. Hoy hay padrones en los cuales simplemente no sabemos cómo se está usando el dinero porque son cajas negras. A ver, ahí también nuevamente difiero. Fíjate, acabas de dar la cifra de 2 millones, ¿no? 2.200.000 que han pasado por Jóvenes. 2.387 millones. No, por Jóvenes Construyendo el Futuro. 2.3 millones. Sí, 2.3 millones. Y dijiste que 300,000, vamos a suponer que esa cifra sí es cierta, entonces estás hablando más o menos de entre un 10 y un 15%. Eso robaron, pero prácticamente poquito. Cualquier programa, te invito a que veas qué era lo que sucedía con un programa focalizado como oportunidades, tenías ese tipo de problemas de errores de inclusión, se le llama así. Ahora, utilizas la palabra focalizar. Este programa por definición está focalizado. Si te van a dar un salario mínimo, y es un mecanismo de focalización, la autoselección, necesitas estar literalmente muy urgido para agarrar ese tipo de trabajo. Entonces, alguien que tiene otro tipo de oportunidades no lo va a agarrar. Entonces, te sale mucho más barato eso que toda la burocracia que tenías anteriormente para ir a preguntar si es que llegabas a las casas, oiga, y que tenías ahí la familia, ¿no? Escondiendo un refrigerador o escondiendo la pantalla, ¿no? Porque no, ahí va a venir el señor de Cedesol y pues no sé, que me vayan a quitar el apoyo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil y eficiente un programa que tenga un tema de autoselección. Ahora, el tema de las capacidades. No porque no tengas un certificado y que sí, vamos, muchas veces es muy necesario para conseguir un empleo, no quiere decir que te estés rascando la panza y que no estés aprendiendo nada, ¿no? O sea, si alguien, un aprendiz entra, por ejemplo, a un taller mecánico, pues va a aprender de mecánica. Que no se le da la certificación es otro problema, ¿no? De que se le certifican las competencias, pero de que literalmente no está haciendo nada, no haya aprendido nada, o no puede emprender después, autoemplearse, habría que ver, ¿no? Sí, adelante. Bueno, igual metiéndome aquí en la discusión, que decía Leonardo hace un momento que discutimos, ¿no? Si han beneficiado estos programas o no. Recientemente en el programa que tenemos nosotros entrevistamos a la vicepresidenta de la Amafore. Entonces, hablando un poquito del tema de las Afores, que está muy de moda porque el presidente va a enviar una iniciativa. Entonces, hablábamos de qué tan viable era llevar la pensión, una pensión al 100% de su último salario. Y ella nos daba datos muy interesantes de la CONSAR, que justamente a los adultos mayores que trabajaron toda su vida, ¿no? Y aparte les dan la pensión del bienestar, a estas personas están llegando a alcanzar el 80%
del 80% de su se llama tasa de reemplazo, que es tu salario con tu último salario que ganaste. Entonces, creo que en eso yo también difiero un poquito contigo, Leonardo, en lo de la pensión del bienestar, porque sí, justamente a los adultos mayores sí les está ayudando en lo de sus pensiones, sí les da, es un dinerito extra que les entra y sí está cubriendo sus necesidades. Es que yo no estoy peleado con dar dinero. O sea, lo que está pasando simplemente es eso. Estamos creyendo que la política social única y exclusivamente es dar dinero y el Estado se está echando para atrás en el resto de responsabilidades, ¿no? Y otra vez, por ejemplo, Prospera. Prospera era un programa que te daba un montón de cosas, no solamente dinero, sino había apoyos en manutención. Cuando una mujer se embarazaba, te empezaban a dar suplementos alimenticios, se generaban incentivos para que conforme ibas avanzando de años ibas dándole más dinero a los niños. Si era una niña, recibía todavía más dinero. En fin, había muchos incentivos. Todo eso es el programa que hacía un montón de cosas en salud y en educación. ¿Por qué se sustituyó? Por un programa que es las becas para el bienestar Benito Juárez, que hoy entregan 875 pesos mensuales por hogar, sin importar el número de hijos, ¿no? Y eso es lo único que quedó. Entonces tenemos las becas para el bienestar Benito Juárez. Hasta 2 hijos. 875 por pesos mensuales por hogar. Teníamos todo No, revisa las reglas de operación. Son mensuales por hogar. Mientras vayan a la educación media superior, si van 2, en un máximo se les paga hasta 2. Por eso, pero es por hogar. El apoyo es por hogar. Está en las reglas de operación. O las reglas de operación están mal. Eso hasta 2. 2. Si tienes 4 hijos, te sigue tocando exactamente lo mismo. 875 pesos. Y ya, el Estado es lo único que hace. Entonces, no digo que esté mal. Y por supuesto, a la gente cuando recibe dinero, eso es mucho mejor que nada. Pero lo que estamos quedándonos, digamos que se nos ha cerrado la visión, es que el Estado está dejando de hacer otras cosas. Ya no brinda ni siquiera seguridad en muchos lugares del país. Entonces, pues, ¿de qué sirve traer 800 pesos en la bolsa si tienes que escapar? O si tu escuela está cerrada. O si no hay medicamentos. No, claro, o sea, es parte de un apoyo, ¿no? Digamos, sí, para garantizar los derechos de otras, desde otros universos, ¿no? Como les había contado hace rato, este programa es súper breve, entonces les voy a pedir que, por favor, así como ya íbamos, pues te va a tocar a ti empezar con tu conclusión y algún comentario de estos programas que, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo no soy beneficiario de ninguno, no aplico para ninguno, pero sí me ha tocado, por ejemplo, la parte de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? La verdad es que no salen con un certificado de capacitación nuevo, como tampoco pues se les pidió uno al inicio, ¿no? Sin embargo, lo que consiguen es experiencia, que generalmente cuando uno va saliendo de la universidad y quieres conseguir un trabajo, pues te piden experiencia y dices, pues, ¿de dónde, no? ¿De dónde voy a sacar si me acabo de graduar? Entonces, yo en ese sentido creo que funciona, ¿no? Ya podría dar más ejemplos de cómo he visto yo que funcionan esos programas sociales, pero bueno, es otro tema. Iniciamos contigo. Y yo creo que lo más importante, o sea, al margen del monto de la transferencia, o que si la focalización, digo que si todo eso evidentemente importa, es revalorizar a la gente. O sea, el tema es, solamente porque tú estás pobre tú sí mereces, y tú porque ganas 100 pesos más tu hogar, entonces tú ya no, ¿no? O sea, el corte que es bastante arbitrario. Lo mismo también, pues decirle al joven, sabes que ya no eres carne de cañón de la guerra a favor del narcotráfico, ¿no? De Felipe Calderón, sino se te están abriendo oportunidades de vida. Entonces, justamente, bueno, pues te voy a subsidiar la capacitación en el empleo, porque también en el empleo se aprende mucho, pero también vas a tener la oportunidad de entrar a la universidad por medio de una beca, ¿no? De continuar tus estudios, o sea, de cubrir el costo de oportunidad de la educación y también los costos directos, ¿no? De transporte, de alimentación, y para los adultos mayores también. O sea, a gente que pues también se considera desechable, ¿no? Porque ya no es económicamente activa, que no alcanzó a cotizar las semanas suficientes en el IMSS, pues ahora ya tiene derecho a una pensión que, bueno, pues cubre la línea de pobreza alimentaria. Habría que apostarle a que sea más, y creo que por ahí va la reforma que va a plantear el presidente este 5 de febrero, pero es justamente revalorizar a mucha gente en las cuales bajo el esquema anterior neoliberal pues eran consideradas prescindibles, ¿no? Y en el peor de los casos hasta carne de cañón. Pues a mí me parece que en ese sexenio el gobierno ha hecho una buena labor en programas sociales. En el presupuesto destinado a los programas sociales ha incrementado al menos hasta 2023 en un 27%. Y eso es un gran avance porque, como bien decía Leonardo, somos el país de la OCDE, con
de los que menos destinamos al gasto social. Aquí voy a dar brevemente unos datos que recientemente publicó la OCDE. Con corte hasta 2022, México destinaba solo el 7.4% de su PIB en gasto social. La medida de la OCDE es de 21%, estábamos muy abajo de eso, y nos ganaban países como Chile, que destinaba 19.6%, Colombia 15.2%, el que más destina es Francia, 31.6%. Entonces creo que en ese sexenio sí se ha avanzado a destinar el dinero al gasto social. Es perfectible, todavía se puede hacer, los gobiernos que vengan un poquito más en este rubro de programas sociales para poder llegar mínimo a esta meta de la OCDE. Pues mira, yo creo que hay que siempre evaluar a un gobierno y a una política por sus resultados y no por sus intenciones. Comparados con el inicio del sexenio, hoy tenemos a 400,000 personas más en pobreza extrema que cuando empezamos, ¿no? Entonces, y eso desde el principio se vio que por qué iban a resultar esos problemas, ¿no? Ya hablamos del censo, ya hablamos de por qué no les están llegando los organismos pobres. Los resultados son estos, ¿no? Hoy tenemos 30 millones de personas menos con acceso a los servicios de salud que al inicio del sexenio. Hoy tenemos rezago educativo de al menos 2 millones de personas más que al inicio del sexenio. Los programas sociales sin duda son importantes, pero no lo son todo si el Estado deja de hacer las otras cosas que importan. Y yo creo que la política social ha sido igual que en cualquier otro gobierno. Antes era oportunidades, después era prospera, mover a México, hoy es bienestar hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque es una forma de tratar de decir, este dinero te lo estoy dando yo. Y ahí hay un problema. En la última encuesta que levantamos sobre corrupción e impunidad, 50% de los beneficiarios, 52% de los beneficiarios creen que el dinero que les llega de sus programas se los está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso está mal, porque justamente no viene de un presidente, viene del dinero de los mexicanos y viene de la obligación del Estado de apoyar a los ciudadanos. Y el problema es que hoy esos programas se están usando para coartar a los ciudadanos. ¿Cuántas cosas no estamos viendo con los servidores de la nación movilizando en el voto, gente acarreada para las movilizaciones? Eso no debería suceder, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran problema, que tenemos que volver a hablar de nuestros derechos, y no viene de una persona, no viene de un partido, viene de la obligación del Estado, y hay que sacudirnos estas cosas, estas lastres de la política que desafortunadamente, pues aquí siguen. Se nos queda corto el tiempo para seguir discutiendo estos temas. Creo que da para mucho más. Leonardo, Guadalupe, Víctor, muchísimas gracias. Yo no sé cómo lo diría, pero a diferencia de otros años, de otras administraciones, ha sido el sexenio que más he conocido gente que recibe apoyos, ¿no? Aunque toda la vida hayan existido, ¿no? Y que los utilizan para una u otra cosa. Yo tuve mis apoyos cuando era adolescente, pero porque estaba aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero fuera, pues esos no existían, y ahora creo que existen para todos. Hay que seguir analizando los programas sociales, y sobre todo porque, pues, para la siguiente administración, quede quien quede, ya dijeron todos que se quedan los programas sociales, entonces vamos a seguir poniéndoles muchísima atención. Esto fue El Desfiladero, yo soy Israel Alcázar, nos vemos la próxima semana.